El diablo y los brujos. Cuando iba en la preparatoria tenía demasiados problemas familiares, mis padres estaban a punto de divorciarse y ninguno de los dos me prestaba atención. Mi madre todos los días tomaba y no sabía en qué mundo vivía, y mi padre casi nunca llegaba a la casa, así que me las tenía que arreglar sola. Por las mañanas me preparaba el desayuno e iba a la escuela, y en la tarde que regresaba comía lo que podía y me encerraba en mi cuarto hasta el otro día. Muchas veces mi mamá me gritaba que por mi culpa su vida se había arruinado, y un día intentó pegarme, así que lo mejor era ignorarla y encerrarme a escuchar música o hacer mi tarea. No veía el momento de poder irme de ahí, quería cumplir la mayoría de edad, ponerme a trabajar y rentar algún cuarto, aunque fuera pequeño, ya no tendría que soportar ese infierno. No tenía amigos en la escuela y sinceramente no tenía ganas de hablar con nadie, mi vida era exclusivamente soledad. Hasta que al comenzar el tercer semestre, entró una chica nueva al salón, llamada Susana, que se sentó a mi lado y comenzó a hablarme. Nos entendimos muy bien. Pasaron los días y ya éramos inseparables. Me había contado que sus padres se habían divorciado hace años y que sabía lo complicado que debía ser para mí el proceso. Me decía que tenía muchos problemas con las adicciones y que lo único que buscaba era ser feliz y ayudar a su madre, porque ya tenía meses que no tenía trabajo porque estaba en depresión y por ende tampoco dinero, solo sobrevivían con lo poco que les mandaba su padre. La vida en la escuela mejoró muchísimo gracias a su presencia. Aunque después de varias semanas todo cambió. Esa tarde fuimos al parque después de clases a comer helado. Dijo que tenía una noticia increíble. Me contó que había conocido a una mujer en una fiesta el día anterior. La mujer era muy rara, sus brazos estaban llenos de cortadas y sus ojos se veían sin vida. Mi amiga le empezó a contar sus problemas y la chica le dijo que ella tenía la solución, que podía ayudarla a ser más feliz y conseguir todo el dinero que quisiera. Le dijo que fuera al siguiente día a las 5, a la dirección que le había anotado en un papel. Susana me pidió que la acompañara y que seguro también me podrían ayudar a mí. No estaba tan convencida de eso, sonaba sospechoso, había visto muchos casos donde se robaban a chicas de esa manera y se lo dije, pero ella insistió. Le había dado la dirección a su amigo el vecino por cualquier cosa. No tengo idea de por qué acepté y nos vimos unos minutos antes de esa hora fuera de mi casa. Caminamos mientras platicábamos y ya en ese momento había caído en cuenta que nuestras conversaciones siempre eran basadas en problemas. El lugar se veía muy descuidado y su enorme puerta de madera estaba llena de palabras altisonantes y dibujos extraños. Tocamos la puerta y nos abrió un joven de aspecto cansado, pero con una enorme sonrisa. Entramos y había varias personas ahí. Todos eran jóvenes como nosotros. Las personas que organizaron el evento nos dieron a todos comida deliciosa, platicaron con nosotros acerca de nuestros problemas y nos abrazaron fervientemente. La verdad me sentía como en casa. Cuando acabamos de comer, uno de los anfitriones tomó el micrófono y nos agradeció por estar ahí. Se puso una máscara de conejo y comenzó a decir que su señor estaba muy feliz de tener tanta gente en casa. No entendíamos a qué se refería hasta que nos explicó que eran un grupo de personas que servían al diablo. Y que en agradecimiento los había convertido en brujos y que gracias a lo que habían hecho por él, los había recompensado con grandes fortunas y una paz inmensa. Tomé fuerte la mano de Susana al escuchar eso, ella me miró confundida y me dijo que siguiéramos escuchando en voz baja. Los supuestos brujos tomaron lo que parecía un gato negro muerto y sirvieron su sangre en varios vasos que tomaron felices después de brindar. Su propuesta era que nosotros formaremos parte de su secta para poder apoyarnos a dejar todos nuestros problemas atrás. El primer paso era llevar una ofrenda al diablo, la cual podía ser matar a una mascota querida propia o de alguien más, para que viera nuestro compromiso con él. Si seguíamos todos los pasos, podíamos llegar a tener fortuna, y hasta como alguno de ellos convertirnos en animales por la noche.
El miedo comenzó a apoderarse de mí. Ya no quería estar en ese horrible lugar. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía que Dios nos perdonaba, pero el diablo no, y que una vez entrando en ese horrible mundo ya no podía salir jamás. El hombre de la máscara anunció que quienes llevaran esa ofrenda oficialmente pertenecerían ahí, y que siguiendo los demás pasos obtendrían todo lo que desearan. Tomé la mano de mi amiga y salimos. Le dije que era una locura, que jamás volveríamos ahí, que no me importaba seguir lidiando con mis problemas, pero contrario a lo que pensé que diría me contestó que ella sí quería hacerlo, que estaba harta de su vida y que quería tener mucho dinero para ayudar a su mamá. Puse mis manos en mi cabeza tratando de entender lo que estaba diciendo. No podía meterse a una secta de brujos que adoraban al diablo, no saldría nada bueno de eso. A pesar del poco tiempo de conocerla le había tomado cariño, así que le pedí que no lo hiciera, que buscaríamos una solución para todo, pero que esa no era. Se quedó callada todo el camino y no quiso hablar del tema de nuevo durante los siguientes días. Una noche calurosa, mientras escuchaba música, escuché que alguien le tiraba piedras a mi ventana. Era Susana. La invité a pasar a mi cuarto, se veía muy nerviosa y pálida. Le pregunté que si todo estaba bien, pero respondió que no. Unas horas antes había ido a dejar el sacrificio a aquella casa de locos, había entrado a la casa de su vecino mientras él no estaba, y se había llevado a su pequeño conejo para asesinarlo. Los brujos estaban muy felices e hicieron un pequeño ritual con ella, donde tuvo que beber la sangre del animal para que el demonio viera su compromiso. Me dijo que estaba muy asustada porque le dijeron que ya no podría librarse, que solo tenía dos opciones, llevar la sangre de un recién nacido y obtener todos los beneficios que quisiera. Pero si se negaba, uno de los brujos iría por un miembro de su familia para robarle el alma y entregarla como tributo. También le dijeron que si intentaba escapar la encontrarían, y el alma que se llevarían sería la de ella. Las lágrimas salían de sus ojos mientras me contaba eso. Estaba desesperada, no sabía qué hacer. Le dije que siguiera asistiendo a las reuniones mientras se nos ocurría algo para parar todo eso. No sé si por estar cerca de ella o por el hecho de haber estado en un lugar, así comencé a tener varios episodios de epilepsia y a veces veía sangre brotar de mi piso, tenía pesadillas y se me caía mucho el cabello. Obviamente, no le conté a nadie, realmente no sabía a quién podía acudir, pero mis padres nunca fueron una opción. Las últimas veces que vi a Susana la notaba inquieta, en donde deberían estar sus uñas, casi todo era piel y sus ojeras resaltaban en su cara. Había investigado y le dije que fuéramos a ver a alguna bruja buena que pudiera ayudarla, me dijo que sí, porque no quería matar a ningún bebé y menos que se llevaran su alma o la de su familia. Me dijo que había presenciado muchas cosas horribles en ese lugar. Por ejemplo, como las personas de ahí se convertían en animales, o como podían levitar, también había visto como varios jóvenes llevaban sangre de bebés y otros que llevaban de algún animal. Pero los satánicos siempre sabían diferenciarla y los castigaban de formas horribles. Parecía como si poco a poco mi amiga se fuera apagando. Quedamos en ir al otro día a ver a una bruja conocida de la ciudad para que la ayudara y también a mí, porque ya no quería tener esos episodios ni ver cosas raras en mi casa. Llegué antes al lugar y me metí para que me atendiera la señora en lo que llegaba mi amiga. Me limpió con el humo de unas ramas, me pasó un huevo y me dio a tomar un té con varias hierbas que sabía raro. Le agradecí mucho y salí a ver si ya había llegado Susana, pero no era así, esperé por una hora y jamás llegó. Fui a buscarla a su casa, pero su madre dijo que había salido un par de horas antes. Me preocupé y fui a buscarla a aquella casa, pero me llevé una enorme sorpresa al ver que no había nada ni nadie ahí. Se habían ido. Por los siguientes días fui a su casa a ver si estaba ahí, pero jamás apareció. Nunca supe qué pasó con Susana y siempre temí que el diablo haya ido por su alma.
Brujería en la montaña. Siempre me he caracterizado por no tener muchos amigos, pero sí relaciones muy largas. La última que tuve fue con Juan, un abogado famoso que conocí en una de las tantas reuniones que teníamos en el despacho. Al principio todo era color de rosas, me sentía muy feliz, era muy detallista y cariñoso, pero después de 4 años de noviazgo todo se enfrió. Comencé a tener problemas en general, la depresión comenzó a apoderarse de mi vida después de terribles acontecimientos. Ya no tenía a mi madre y mi padre murió de un paro cardíaco de la noche a la mañana y en esa semana perdí mi trabajo también. Me sentía deshecha y la única persona a la que tenía era Juan. A veces sentía que lo abrumaba demasiado con mis problemas, marcándole cada noche, llorando sin parar. Muchas veces él estaba con sus amigos y en ocasiones escuchaba los suspiros de molestia a través del teléfono. Me sentía muy mal, pero era mi único refugio. Recuerdo que una vez leí que el mal se apodera fácilmente de las personas vulnerables y me di cuenta de que era cierto cuando en mi casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Cuando llegaba la noche y debía lidiar con el dolor, escuchaba algo arrastrándose afuera y muchas veces vi una sombra muy pequeña correr en el jardín. Fueron noches horribles, porque pasaba tristeza y miedo, estaba completamente sola. Recuerdo perfectamente una vez que me quedé dormida llorando y comencé a soñar. Era un sueño normal, estaba con Juan en un partido de fútbol y me sentía muy bien, el sol brillaba y había mucha gente, pero de repente el ambiente cambiaba y todo empezaba a oscurecerse. Las personas parecían no notarlo, pero el cielo se había puesto rojo. Unos segundos después sentí la mirada de alguien sobre mí, y cuando volteé vi a una mujer en una esquina del campo que me veía fijamente. Era muy alta, no tenía nariz y sus ojos eran muy grandes, casi llegaban a su boca que era una línea muy fina. Cuando nuestras miradas se unieron, desperté sudando frío y muy agitada, pues la sensación que había dejado ese sueño en mí era terrible. Aún no abría los ojos y pensé en llamar a Juan cuando me sintiera un poco mejor. Respiré y al abrirlos me di cuenta de que había alguien sentado al borde de la cama, no podía distinguir bien por la falta de luz, pero en cuanto este ser dio la vuelta, vi a aquella mujer de mi sueño, sus ojos eran más profundos en la vida real. Un escalofrío me recorrió y cerré los ojos de nuevo y cuando los abrí ya no estaba. Llamé a mi novio y le dije llorando lo que acababa de pasar. Al terminar de contarle, escuché un largo suspiro como de cansancio del otro lado y me arrepentí por haberlo llamado. La verdad tenía dependencia emocional hacia él y por eso no podía separarme. La noche siguiente me invitó a una fiesta con sus amigos, donde me molesté un poco, ya que estaban hablando de un viaje a una montaña en un par de días y él no me había contado nada. Discutimos por eso y al final me dijo que lo acompañara para no quedarme sola y que lamentaba no haberme contado. También me explicó que serían 5 días en un pueblo situado en lo alto de una montaña y que era para sentirse mejor espiritualmente y liberarse del estrés. Su amigo los había invitado por Semana Santa, les había dicho que era parte de una comunidad y que el fin era agradecerle a la naturaleza por las cosechas de ese año. No me sentía muy bien por enojarme, quizá estaba exagerando, así que como siempre terminé pidiéndole disculpas, además ya casi era nuestro aniversario y no quería arruinarlo. Le dije que me encantaría ir con él y vivir esa experiencia juntos. Pero al terminar de decir esto, pude ver por un segundo desagrado en su rostro. Como si estuviera decepcionado al escuchar que sí quería ir, así que le dije que estaba bien si iba él solo, pero por culpa seguramente se negó, dijo que iríamos juntos. Esa misma tarde fuimos con sus amigos a comer, él les dijo que yo también iría a la montaña y ellos se notaron sorprendidos. Quien nos había hecho la invitación se llamaba Alonso, nos dijo que estaba muy feliz de que pudiéramos acompañarlo a ese festejo tan importante para él, que habría mucha comida deliciosa y personas increíbles, además dijo que haríamos muchas actividades para agradecer a la naturaleza y que ésta nos regalaría paz.
Solo nos pidió ir vestidos de blanco, porque esto representaba pureza. Estábamos muy entusiasmados por ir, principalmente yo, porque creía que sería una gran oportunidad de arreglar nuestra relación y que ambos estuviéramos felices. Llegó el gran día y viajamos por varias horas alrededor de una montaña. Tuvimos que subir un buen tramo caminando y fue muy agotador. Pero cuando por fin llegamos parecía haber valido la pena. Era un lugar precioso. Todo estaba lleno de enormes árboles, de cabañas muy bellas, de personas vestidas de blanco, que parecían muy contentas, y el sol parecía brillar mucho más que en cualquier otro lado. Alonso nos presentó con la comunidad, y todos nos recibieron amablemente, y nos dieron una bebida deliciosa que parecía ser de fresas. Conocimos a otro miembro que había llevado también a sus amigos de la universidad a conocer por primera vez ese lugar. Fuimos a dar una vuelta, y por fin después de muchos meses e incluso años podía respirar paz. Vimos que tenían conejos y cabras, todos eran negros. Estaban en un pequeño establo con una cerca de metal. Me encantaba estar ahí, el único inconveniente era que Juan seguía muy distante conmigo, y eso me hacía sentir muy mal. Todos empezaron a preguntarnos sobre nuestra relación, y conté con entusiasmo cómo nos conocimos, mientras que mi novio dijo no acordarse de la fecha en la que cumplíamos un año más. Mi corazón se encontraba en un hilo tratando de entender el cómo había cambiado tanto y cómo todo el amor que tenía por mí se había transformado en desagrado. Nos sentamos en el pasto a comer fruta, mientras veíamos a las mujeres de la comunidad bailar en círculos con pulseras de flores en las muñecas. Una de ellas al pasar cerca de nosotros tocó el hombro de Juan descaradamente, lo suficiente para darme cuenta. Él volteó y le regaló una sonrisa sin importarle que yo estaba ahí. En la noche nos dieron algo de té en tazas transparentes, lo raro fue que el color era distinto, se veía algo rojo en el fondo. Nadie lo notó, así que no dije nada. El siguiente día corrió de maravilla en ese hermoso lugar, y Alonso nos enseñó un cuarto lleno de cuadros y libros muy interesantes. Había una secuencia de pinturas en especial que llamó mi atención. Estaba pintada una mujer cortando un pedacito de su cabello y metiéndolo bajo la almohada de un hombre, después a la misma mujer pinchando su dedo y vaciando algo de su sangre en un vaso que le daba al mismo. En la siguiente imagen el hombre se veía enamoradísimo de ella. Todo empezó a tornarse tenebroso poco a poco. Y por la madrugada sucedió algo que me hizo querer huir de ahí. Estaba dormida al lado de Juan, cuando de repente un fuerte sonido me despertó, como de algo que había caído. Me levanté con sueño de la cama y puse la oreja sobre la puerta, pero ya no escuché nada. Salí lentamente y vi una luz prendida en una de las cabañas. La curiosidad me ganó y fui a ver qué estaba pasando. Me asomé sigilosamente a la ventana y pude ver a las mujeres de la comunidad dentro, pero esta vez estaban vestidas de negro y bailaban con una de las cabras que había visto en el establo. Se me hizo muy raro ser testigo de eso, pero seguí viendo sin hacer ruido. Después de unos minutos las mujeres pararon, y una de ellas sacó un cuchillo de un cajón y se acercó al animal. A continuación lo apuñaló sin piedad y comenzó a reír. Pasó su dedo por la sangre y lo lamió como si fuera lo más normal del mundo. La verdad me asusté mucho y decidí regresar a dormir, y mientras intentaba conciliar el sueño, de nuevo me puse a pensar en que tal vez no era tan raro aquello, que yo no sabía mucho sobre sus costumbres, que quizá esa era una de ellas y estaba bien, aunque no estaba de acuerdo en que la mujer se burlara del dolor de la cabra. Un rato después me quedé dormida y al día siguiente nos invitaron a su ritual de paz, donde las mujeres nos limpiaron a todas con unas hierbas y rociaron un líquido sobre nuestro cabello. También nos dieron una bebida hecha a base de hongos y nos invitaron a bailar, pero solo a las mujeres. Bailé con ellas y mientras lo hacía me di cuenta de que una de las ancianas se había acercado a Juan y le había dicho algo al oído. Él se levantó y la siguió, lo vi perderse entre los árboles, pero seguí bailando. Me estaba divirtiendo mucho, pero ya se había tardado, y decidí ir a buscarlo para saber si estaba bien.
Caminé por donde los había visto irse, y cuando estaba cerca de una de las cabañas escuché risas, vi por la ventana, y Juan estaba besando a aquella chica que le había tocado el hombro. Me fui a llorar a donde nadie me viera, llegué casi al borde de una barranca. Vi hacia abajo, aunque admito que le temo a las alturas, seguro sería un paisaje bonito, necesitaba algo que me alegrara un momento, pero fue todo lo contrario. En el fondo del barranco pude ver piernas humanas, así como brazos, incluso llegué a ver lo que parecían ojos. Sentí ganas de vomitar, me fui corriendo, y cuando llegué a la cabaña comencé a guardar mis cosas, pero luego paré porque si veían que me quería ir de repente, seguramente no me dejarían y hasta podrían hacerme algo. Los pensamientos se esfumaron cuando alguien tocó la puerta. Abrí y vi que era Alonso, en quien por supuesto no confiaba, pero antes de decirle algo, él me contó que una de las mujeres le había dicho que la joven con la que estaba Juan lo había hechizado vertiendo su sangre en el té, porque le había gustado, y me dijo que yo le caía bien y que sabía lo que estaba sufriendo con la muerte de mi padre y mi soledad, porque él había sufrido lo mismo hace años. La verdad tenía mucho miedo por todo lo que había presenciado y se lo conté, le pregunté qué significaba eso. Él comenzó a contarme que la comunidad en realidad era una secta de brujos, que se ponían en comunión con la naturaleza y el diablo para que les dieran beneficios y que tenían el poder de quitarse las extremidades para convertirse en animales. También que nos habían llevado a nosotros para entregar nuestras almas y tener mucho más poder. Pero que no quería que a mí me hicieran daño, así que me ayudaría a salir de ahí esa noche. Me sorprendió muchísimo lo que me contó, no podía creerlo, quería salir huyendo en ese mismo instante. Pasé esa tarde temblando, temiendo que en cualquier momento fueran por mí. Juan volvió un rato después, pero no le conté nada, no le dije que lo había visto con aquella mujer, lo del hechizo ni lo de la secta. Mi amor ya se había convertido en odio gracias a todas sus acciones, lo único que quería era largarme de la montaña. A la hora de la cena todos brindaron porque era la penúltima noche antes del ritual principal para agradecer a la naturaleza. Se me heló la sangre porque sabía qué significaba eso. Cuando fuimos a las cabañas, esperé a que Juan se quedara dormido y salí cuidadosamente, no me llevé mi maleta. Porque sabía que si se daban cuenta no podría correr con ella, así que me fui con lo que tenía puesto y ya. La culpa se apoderaba de mí poco a poco por no contarle nada a mi novio, porque sabía que corría peligro ahí, pero a otra parte de mí ya no le importaba nada que tuviera que ver con él, porque había abierto los ojos. Alonso estaba afuera esperándome, me hizo señas con las manos para que lo siguiera. Caminamos sin parar y sin hacer ruido, pero algo nos detuvo. Había una luz brillante entre los árboles y cuando nos asomamos, mis ojos presenciaron algo que hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza. Muchos de los hombres y mujeres de la secta estaban alrededor de una enorme fogata, decían algo en voz baja, no podía reconocer ninguna palabra en español, también aventaron al fuego los conejos que había visto cuando llegamos, y después se quitaron las piernas como si fueran de juguete, y se colocaron patas de cabra en su lugar. Un grito profundo estaba a punto de salir de mí, pero Alonso me tapó la boca con las manos y me dijo que teníamos que irnos. Caminamos muchísimo, hasta que llegó el amanecer, y en el transcurso me dijo que él ya no quería permanecer a ese lugar, que todo lo había hecho como juego, pero que ya era demasiado tarde para arrepentirse, y que aunque se fuera algún día lo encontrarían, y eso sería peor. Cuando llegamos a la carretera me dio algo de dinero para ir en el autobús y llegar a casa, me pidió de nuevo no decir nada, y lo vi alejarse entre los árboles. Unos minutos después pasó un autobús y me fui sin ver atrás. Jamás volví a ver a Juan, pero no siento culpa, lo único que siento es miedo porque aún pienso que esos seres algún día vendrán por mí. La vieja bruja. En un antiguo barrio del estado de Oaxaca, donde el día de hoy se encuentra un famoso restaurante, existió una casa ya abandonada,
Su zaguán oxidado llamaba la atención cuando uno pasaba por ahí. Ahí vivió una anciana de aspecto terrible y de un carácter espantoso. Los niños de la colonia casi nunca jugaban ahí por temor a la mujer, y cuando la pelota se les iba del otro lado hacia donde estaba aquella casa, sabían que jamás la recuperarían, porque cuando tocaban su puerta para pedirle el favor de entrar por ella, la señora se ponía a gritarles con una mirada llena de rencor y les decía que se largaran de ahí, porque odia escuchar sus vocecitas y risas cerca. Muchas personas tenían sus ideas acerca de ella. Estaba sola, ya que su esposo había fallecido en extrañas circunstancias, y a pesar de que algunos vecinos iban a verla de vez en cuando, en el momento en que los rumores crecieron dejaron de frecuentarla. Decían que era una bruja, porque muchos que habían pasado cerca de su casa veían un fuego resplandeciente, como si todo se estuviera quemando, y cuando preocupados se detenían a ver si todo estaba bien, de la nada se esfumaba. Un día dos amigos que pasaban por ahí percibieron un olor nauseabundo y decidieron indagar por si había pasado algo. Tocaron la puerta varias veces y como no obtuvieron respuesta, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron, abrieron la puerta a la fuerza y se encontraron con la anciana muerta en su cama. Su rostro estaba lleno de furia y de dolor, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera padecido un largo sufrimiento. Pronto aquel lugar se llenó de vecinos curiosos que querían saber y ver qué había pasado. Probablemente jamás olvidaron los ojos abiertos de la bruja, como le llamaban. Una tarde mis amigos y yo estábamos jugando frente a aquella casa, a pesar de las advertencias de nuestros padres de no estar por ahí, ya que algunas personas que pasaban cerca de las 11 de la noche y se asomaban al patio decían que veían una sombra flotando en el césped. Jugábamos fútbol, nos estábamos divirtiendo demasiado. Logré burlar a varios de mis amigos llevándome la pelota y, al estar cerca de la portería, no medí mi fuerza y la golpeé muy fuerte, que ésta cruzó la barda de aquella casa, estaba muy alta, que resultaba difícil subir en ella. Pero necesitaba recuperar la pelota para seguir jugando. Mis amigos me dijeron que lo mejor sería ir a casa. No los escuché y trepé con dificultad un gran árbol que estaba cerca de la barda. Cuando llegué uno de mis amigos me espantó y estuve a punto de caer al patio. Ellos insistían en que bajara y que fuéramos a casa o que buscáramos otra pelota. Sinceramente, me empezó a dar miedo y por un momento pensé en bajarme, pero quería quedar como valiente con mis amigos, así que continué. Les dije que iría por la pelota y buscaría algo de valor, pues nadie había entrado después de su muerte. Salté hacia el patio y cerca de la oxidada puerta vi la pelota, entre otras de otros niños seguramente que habían ido a dar ahí durante años y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Caminé hacia ella, con algo de miedo de encontrarme con algún fantasma. Cuando recogí la pelota y caminé de nuevo hacia la barda, de reojo vi la puerta entreabierta y la verdad la curiosidad me ganó, pues quería ver si encontraba algo valioso para mostrarle a mis amigos. Cuando entré, sentí un frío pesado pegarme en el rostro. Tuve el instinto de salir corriendo, porque sentí que no estaba solo, podría jurar que haber escuchado los resuellos de alguien. Primero pasé por la sala que estaba ya polvosa por el paso del tiempo y todos los artilugios eran muy feos. Seguí caminando hacia uno de los cuartos y al fondo vi una cama de aluminio aún con las cobijas puestas. Lo raro era que había un bulto, parecía ser el cuerpo de una persona. Mi corazón se agitó y mi cuerpo se tensó, pero mi curiosidad era mayor. Pregunté si había alguien ahí, pero nadie respondió, solo escuchaba algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido. Traté de ver si las cobijas bajaban y subían como cuando alguien respira. Pero algo no era natural, mientras más me acercaba a la cama, más intenso se hacía el frío. Me puse cada vez más nervioso, pero observé un hermoso collar dorado sobre el buró y lo guardé en la bolsa de mi pantalón. Justo en ese momento, crujió el colchón. Me acerqué a la cama, haciéndome el fuerte, aunque por dentro me estaba muriendo de terror.
Comencé a decir que quien me estuviera asustando se arrepentiría. De pronto las cobijas se alzaron y una cabeza con cabello blanco apareció ante mi vista. Era la anciana, la bruja, quien se sentó al borde de la cama y abrió sus arrugados ojos, donde no había globos oculares. Mis amigos cuentan que escucharon mi grito de terror desde afuera y que decidieron salir corriendo porque sabían que si no lo hacían, la bruja seguramente saldría por ellos también. Fueron a avisarle a mis padres para que fueran por mí. La luz ya se había ido de las calles, solo quedaba la de la luna. Escuché la voz de mi padre que gritaba mi nombre desde afuera. Me empezó a llamar y de repente escuché cómo empezaba a empujar la puerta tratando de tirarla. Logró tirarla y me vio salir corriendo como si hubiera visto al mismo diablo, y la verdad podría decir que eso fue. Dice que atrás de mí pudo ver la silueta de un ser espantoso en la cortina. Me tomó en sus brazos y se dio cuenta de que mi cara estaba llena de rasguños y mi ropa estaba rasgada. Me preguntó preocupado que qué había pasado, pero mi voz se había apagado, estaba completamente en shock. Mi mente de niño no soportaba lo que había visto, incluso me dio fiebre y vomité varias veces. Toda la noche mi madre me cuidó y trató de controlar mi fiebre con toallas mojadas y medicina. No dejaba de pensar en el rostro de aquella anciana, en sus uñas desgarrando mi piel. Me quedé dormido un par de horas y soñé con que esa bruja venía por mí. Al llegar la medianoche algo helado me despertó, era la respiración de alguien justo sobre mi cara. Mi cuerpo comenzó a temblar y en mi mente recé el Padre Nuestro, no quería abrir los ojos porque sabía que lo que vería sería algo aterrador. Comencé a pensar que quizá era mi madre que había ido a verme, pero la respiración era rápida, como de alguien enojado. Me di cuenta de que estaba a merced de un ente diabólico. No pude resistir la experiencia en plena oscuridad, así que abrí los ojos aún con miedo, y la vi. Era la misma anciana que había visto en esa casa, con la misma expresión en su rostro. Mi miedo fue llegando a cada centímetro de mi cuerpo y me fue imposible gritar. Después de unos segundos que sentí como horas, un grito desgarrador salió de mi pecho y vi a mi madre intentando abrir la puerta, pero cada que se abría un poco algo la cerraba desde adentro. Le rogaba a Dios que mi madre pudiera entrar a salvarme, porque sentía que la vida se me iba. La bruja seguía frente a mí, respirando agitadamente. Cuando de repente mi madre y mi padre lograron abrir la puerta, cuentan que la manija estaba helada y que la habitación estaba llena de un olor asqueroso. Me vieron inmóvil en mi cama y preocupados comenzaron a moverme, me llevaron a la sala y me hicieron oler alcohol. Reaccioné, pero todo mi miedo lo saqué por medio de lágrimas. Me costó dormir durante las siguientes noches, pero mis padres nunca me dejaron solo. Actualmente he ido a ese restaurante que está ubicado donde estaba la casa de aquella bruja y los meseros me han dicho que han visto a una anciana levitar cerca de los baños a la hora de la salida y que incluso han visto bolas de fuego en el techo que desaparecen. Muchos empleados han salido huyendo de ahí, pues esa presencia no los deja tranquilos. Brujas pelonas. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando mi madre estuvo a punto de perder su alma por culpa de la ignorancia de mi abuela. En esos años las mujeres acostumbraban a dormir a los bebés recién nacidos con un espejo frente a ellos y unas tijeras de metal en forma de cruz. Pero mi abuela iba en contra de la corriente, así que se burlaba de estas cosas porque le parecían mitos nada más. Pero la vida más tarde le enseñaría que el mal está presente y principalmente cuando hay almas inocentes y puras en casa. En aquel lugar era común escuchar acerca de nahuales y brujas que iban en la luz de la luna a las casas e intentaban robarse a los más niños. También se decía que eran las mismas mujeres del pueblo que al llegar la noche se convertían en guajolotes para robar pertenencias y pasar desapercibidas. Ahí la mayoría de los niños no llegaban a su primer año y sufrían de la muerte de cuna.
Pero se decía que esto era culpa de las mamás que no los bautizaban a tiempo, como mi abuela que había hecho caso omiso, y aunque mi madre estaba a punto de cumplir 1 año, no la había bautizado. Una noche muy fría, mi abuela se acostó al lado de mi madre que aún era muy pequeña, siempre dormían solas, porque mi abuelo era velador de una hacienda cerca de ahí. Como siempre no usaba tijeras en forma de cruz, ni un espejo frente a la bebé, y esta alma inocente era un festín para cualquier bestia que se pudiera acercar en ese momento. Las brujas se aprovecharon de la nula protección de la menor y se presentaron dejando en aquel hogar un olor nauseabundo como de pudrición. La extrañada madre despertó por aquel asqueroso olor y encontró a la niña con rasguños en los pies. Después de eso empezó a enfermarse y no se sabía de qué. Tenía la mirada perdida, no quería comer y en cuanto llegaba la noche comenzaba a llorar hasta quedarse dormida. Mis abuelos ya estaban muy preocupados, porque mi madre ya había adelgazado mucho, así que la llevaron al hospital, pero los médicos no sabían cuál era la razón de aquellos síntomas, únicamente le dieron medicamentos y les pidieron regresar en 5 días para ver si había mejorado. Ya no sabían qué hacer, además por las noches no podían dormir, porque aparte de la preocupación, tenían terribles pesadillas con extraños seres, e incluso varias veces escucharon en la cocina como si alguien estuviera cocinando algo en un caldero. Un día después de la cita con el médico, una de las ancianas del pueblo los saludó fervientemente y cuando vio a la bebé les dijo que eso no era normal, que seguramente las brujas habían ido a verla durante las noches, que le estaban quitando el alma poco a poco, porque la niña se veía ya muy mal. Les contó que eso le había pasado a su nieto por no cuidarlo lo suficiente y que lamentablemente él había muerto. Les dijo que una curandera había dicho que una bruja iba todas las noches a ver al bebé, inducía a la madre en un sueño profundo y poco a poco robaba el alma del niño. Hasta que sin darse cuenta ya no se podía hacer nada. La madre, a pesar de que no creía en esto, cayó presa del pánico y le preguntó que si existía alguna manera de evitar eso. La señora le dijo que debía colocar un espejo, el más grande que tuviera frente a la bebé y unas tijeras de acero inoxidable bajo la almohada. También le dijo tratara de no quedarse dormida por lo menos por una noche, para velar por su hija y así no tuvieran oportunidad de hacerle daño. Cuando llegó la noche mi abuela tomó mucho café para que el sueño no le ganara. Prendió el radio y se colocó en la mecedora con la bebé en los brazos. Trató de no cerrar los ojos y por varios minutos esto no fue un problema. Hasta que un sueño profundo comenzó a invadirla, intentaba que no la venciera, pero falló, sus ojos se cerraron completamente. Y cuando los abrió se dio cuenta de que la niña no estaba y que la ventana estaba abierta de par en par. Se asomó y pudo ver una silueta muy grande volando con su hija en los brazos. Se asustó muchísimo y decidió seguir a ese ser lo más rápido que pudo, saliendo por la misma ventana, llevando un espejo y después de correr por varias cuadras, vio que ese monstruo se metió por el monte a una casa de madera, así que fue hacia allá sin hacer ruido. Cuando llegó vio por la ventana que las brujas eran 2 ancianas con demasiado sobrepeso, no tenían cabello y una de ellas no tenía una pierna. Esta mezclaba algo que parecía hervir en una enorme olla, mientras la otra sostenía a la niña. Le dio un vuelco en el corazón cuando notó que la llevaba hacia aquel caldero. Tocó la ventana para impedirlo, y cuando la vieron su rostro se llenó de coraje y se acercaron a ella rápidamente, pero sin caminar, sus pies flotaban en el suelo. Una de las brujas rompió el vidrio con su puño con mucha fuerza y tomó a mi abuela de la blusa a la altura del cuello, queriendo hacerle daño, pero ella sacó el espejo y lo puso frente a las señoras. Soltaron un grito y varias maldiciones, se taparon la cara. En ese momento la angustiada madre tomó a su hija y corrió sin ver atrás. La niña se veía aún más enferma, lo que preocupó demasiado, y en cuanto llegó a casa le dio su medicamento, la bañó y rezó para que su salud mejorara. Estaba muy nerviosa, tenía miedo de que llegaran de nuevo aquellos seres asquerosos por su indefensa hija y se arrepintió por no creer lo que le aconsejaban otras madres para protegerse. Puso las tijeras abajo de la almohada.
se quedó dormida. Y agradeció que al despertar su bebé siguiera con ella. Cuando llegó su esposo le contó lo que había pasado y éste no daba crédito a sus palabras, dijo que quería buscar a aquellas mujeres y quemarlas frente a todo el mundo para que dejaran de causar daños. Pero mi abuela le dijo que era muy peligroso y que lo mejor era ir con la curandera y preguntarle qué hacer esa noche. Fueron en su camioneta y le platicaron lo sucedido a la señora. Ella les dijo que debían poner un espejo frente al bebé esa noche, salir a medianoche y decir unas palabras que había escrito en un papel. Era un versículo de la Biblia escrito al revés, para que las brujas cayeran. La oscuridad llegó y mi abuelo tenía que ir a trabajar. Le pidió a mi abuela que tuviera cuidado con la niña y también cuando saliera a leer el versículo. Le dio un beso en la frente y se fue. Cuando llegó la medianoche, ella sacó un espejo y lo puso frente a la bebé mientras dormía, y su sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta de que unos segundos después el semblante de dolor le había cambiado a su hija. Ahora se veía mejor, respiraba más tranquila y el color había regresado a sus mejillas. Estaba muy feliz. Eso le dio valor para salir a leer lo que había en aquella hoja, y aunque le costó mucho, cuando terminó escuchó gritos ahogados en el cielo, y se alegró porque su corazón le decía que aquellos seres ya no los molestarían. Ella tenía razón. Gracias a esta experiencia mi abuela comprendió que la gente no mentía y estuvo a nada de perder a su bebé por su escepticismo. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado. La experiencia lamentablemente no quedó ahí. Se decía que cada año las brujas llegaban de otros lugares a buscar carne fresca e inocente para comer, y la abuela cuenta que después de varios años de aquel suceso iba a hacer el festival de Santo Tomás en el pueblo, y todos se habían puesto de acuerdo para adornar y preparar la cena de esa noche, incluso habría baile y feria para los niños. Todos estaban muy entusiasmados, pero empezó a llegar el rumor de que alguien había visto a unas mujeres flotar por el campo y que después las habían visto convertirse en bolas de fuego. Se recomendaba cuidar a los niños, y más a los que no estaban bautizados, porque eran mucho más vulnerables. Su vecina tenía un hijo pequeño, más o menos de la edad de su hija, y habían ido a su casa para preparar los tamales que les había tocado llevar en esa ocasión. Los niños jugaban felices, y cuando llegó la hora de ir al festival lo estaban aún más. Cuenta mi abuela que su amiga la vecina le contó que después de subir a varios juegos, llevó a su hijo a bailar, había demasiada gente y se le soltó por un segundo de su mano, pero que la volvió a sentir poco después. Caminó sin fijarse, pero de repente sintió que su mano se quemaba y al voltear a ver a su hijo se dio cuenta de que éste ya no estaba. Mirando hacia todos lados, vio un lugar donde una mujer sin pelo y con un vestido enorme llevaba a su pequeño. No dudó un solo instante y corrió para alcanzarlos, pero fue inútil, se perdieron entre la multitud y jamás volvió a ver a su pequeño. Por eso mi abuela siempre le decía a mi madre que nos cuidara cuando éramos pequeños, pues no quería sufrir el que una bruja malvada nos llevara. El pago son almas. Es común escuchar a las personas hablar del tarot, o de las personas que dedican su tiempo a comprobar que la vida está llena de gente con malas vibras, o asimismo de personas privilegiadas con buena suerte que alcanzan la plenitud a base de hechizos o algún tipo de pacto indescriptible, para que siempre les vaya bien. Aunque yo siempre he creído que no te dan nada a cambio de nada. Era el año 2000 cuando mi familia y yo estábamos pasando por momentos difíciles, mismos que nos llevaron a la carencia económica, pero también al desgaste emocional, ese que te atrapa al punto de huir de aquellas vivencias actuales para perderte en otro mundo, o hasta quizá otra familia. Mi padre era muy creyente de la iglesia, sin embargo, la desesperación que tenía me llevó a seguir el consejo de un buen amigo y recurrir a una vidente o bruja, como se les conoce normalmente, aquellas mujeres dedicadas a la realización de limpias y lecturas de cartas que se han convertido en una gran controversia en la sociedad.
Pues muchas personas piensan que solo se dedican a engañar y sacarle el dinero a las personas. Es por ello que cuando le conté a Julián, un compañero de la oficina, todos mis males, me recomendó ir con una bruja, con la que él ya había ido, pues me dijo que lo había ayudado mucho a resolver su problema de pareja. Ya estaba al borde del divorcio, y de la noche a la mañana todo se arregló y lo mejor de todo era que no le había cobrado nada. La idea me pareció descabellada, pero me parecía el único camino, así que ese mismo día, tomé mi chaqueta y salí de la oficina camino a ver a la vidente. Quería arreglar mi vida y la de mi familia de una vez por todas, y si ese era el camino lo haría. Caminé bastantes cuadras para llegar. Era un barrio peligroso, ubicado a las afueras de la ciudad, por lo que me llevó algo de tiempo llegar, y el arrepentimiento se hizo presente, pero ya me encontraba allí. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Nunca había ido a un lugar así, y de hecho mi padre nos decía que una vez en contacto con eso, te condenabas de por vida, aunque el infierno lo estaba viviendo ya en la tierra. Finalmente, llegué al lugar, toqué la puerta 2 veces y salió una mujer, muy bella, por cierto, de cabello largo y no tantos años de más como la imaginaba, así que inmediatamente me invitó a pasar, me ofreció un vaso de agua el cual rechacé por los nervios, pues no podía confiar en una mujer que recién conocía y que se dedicaba a eso. Comencé a contarle mis problemas, parte de mi vida y a pesar de no entrar en detalles importantes, ella ya sabía a grandes rasgos a lo que venía. Hubo momentos en la conversación en que me interrumpía para terminar la oración, luego de eso me comentó que mis problemas habían surgido por la envidia, que se trataba no solo de una persona sino de varias, y que ella podría ayudarme, pero con tácticas un poco riesgosas, las cuales si no se hacían de manera correcta, podían causar daño. Yo seguí escuchando atentamente lo que me decía, mientras miraba de reojo una estatua de pájaro bisecado que estaba en su mesa de centro, pues sus ojos eran tan grandes que sentía que me veía fijamente. Llegamos al grano, ella me dijo que tendría que sacrificar muchas cosas para eliminar aquellas malas vibras que estaban consumiendo a mi familia, pero el aspecto más importante fue pedirme el cuerpo de un bebé, fuera conocido o desconocido. En ese momento yo temblé de miedo y de ansiedad, pues evidentemente no llevaría ni conseguiría el cuerpo de un bebé. Por lo que intenté salir del lugar e irme inmediatamente a mi casa. Cuando intenté salir, sentí un fuerte golpe en la cabeza y después de eso no recuerdo nada, porque perdí la conciencia. Y cuando desperté me encontraba en el mismo lugar. Sentía el sudor bajar por mi piel. Estaba amarrado de pies y manos, esa mujer se reía de mí, y me veía con unos ojos que no parecían humanos. Por un momento pensé que todo eso era producto de mi imaginación, pero con el paso de las horas, me di cuenta de que no, que todo era real, que había sido atrapado por aquella bruja, que ya no se veía bella como al principio. Envejecía cada vez más y sus ojos estaban inyectados de sangre. Le supliqué que me soltara, que realmente yo no tenía nada que ofrecerle, así que procedió a sentarse frente a mí. Escuché cómo sus huesos rechinaban con cada movimiento y cuando estuvo a unos centímetros apenas de mi rostro, me dijo que iría al punto. Y que necesitaba que le entregara al bebé de Julián, quien me la había recomendado. Gracias a su reconciliación, mi amigo y su esposa pudieron tener a Pablito, un niño de apenas 1 año, el cual era adorado y querido por todos alrededor, así que la táctica de esa mujer fue pedirle a mi amigo que me recomendara sus servicios para llegar a base de engaños y así poder obtener al infante. Desde luego me negué, pero sabía que no me dejaría ir tan fácil, que debía tener unas bajo la manga, ya no quería estar ahí, así que decidí preguntarle de una vez por todas qué era lo que me haría si yo no cedía a lo que pedía, a lo que me contestó que dañaría a mis padres, pues ya tenía toda la información sobre ellos. Me dio mucho miedo, y le dije que aceptaba entregarle al pequeño si no dañaba a mi familia. Me dejó ir, y me dijo que no intentara engañarla ni burlarme de ella, porque si no me arrepentiría toda la vida. Al llegar a casa, mis padres se encontraban preocupados por mí,
pues en todo el día no pudieron localizarme. Sin embargo, se alegraron de que ya estuviera ahí, y para no preocuparlos más, traté de actuar lo más natural posible, aunque estaba aterrada. Me di un baño caliente y me fui a la cama para tratar de descansar, pero fue imposible, pues la imagen de esa mujer recorría mi mente todo el tiempo, sus palabras y su petición. No quería hacer algo en contra del pequeño de mi amigo, pero tampoco quería exponer a mi familia a algún tipo de daño. La noche fue muy larga, llena de pesadillas, parálisis del sueño y personas que ya habían fallecido, las cuales me hablaban y trataban de enviarme mensajes que no entendía. ¿Acaso veo muertos porque yo seré uno de ellos pronto? ¿Qué será de mi familia sin mí? ¿Podría mi amigo recuperarse de la pérdida de Pablito si decido entregar su cuerpo? Esas y más preguntas me hacía cada minuto, pero no hallaba las respuestas. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, le dije a mi compañero que lo invitaba a comer, pues tenía muchas cosas que contarle. Yo no podía más con mi conciencia y eso que aún no hacía nada, pero también tenía que ser directo y sincero con él. Pues este problema ya no solo implicaba a una familia, sino a dos y a la vida de muchas personas. Él escuchó atentamente cada una de mis palabras, pensativo, pero al mismo tiempo preocupado, pues él sabía que yo no le quitaría a su tesoro más preciado que era su hijo, pero también que no arriesgaría a mi familia y su bienestar. Así que me propuso caminar por la ciudad y al final del recorrido me dijo que él hablaría con ella personalmente, ya que sabía que si no le entregábamos lo que quería, estaríamos en grave peligro. Ahí entendimos que jamás debimos confiar en ella, pues esa gente siempre busca su bienestar personal antes que el tuyo, sin importar los sacrificios que debes hacer para conseguir lo que quieren. Aún recuerdo que lo acompañé a la esquina de ese lugar y me fui para terminar unos pendientes de la oficina y lo dejé ahí sin saber más esa noche. Al otro día llegué temprano al trabajo para saber cuál fue el nuevo acuerdo que tenía con la bruja, vidente o lo que fuera. Realmente ya no me importaba, lo único que deseaba saber era qué debíamos hacer para deshacernos de esa pesadilla que apenas llevaba unos días, pero parecía que era una eternidad. Busqué a mi amigo en su cubículo, pero no estaba, lo cual se me hizo muy raro, pues él nunca faltaba y menos en miércoles, ya que todo el registro se iba a revisión con su departamento, así que decidí esperar unos minutos, pero su ausencia reinó todo el día. Cuando llegué a casa tomé el teléfono y le marqué. Me contestó su esposa, me dijo que lo estaba esperando desde ayer y que no había podido dormir, ya llevaba más de 24 horas sin volver a su casa. Traté de calmarla y le dije que yo había estado con él la noche anterior, pero que él se había ido a resolver unos asuntos en la oficina, que debía estar bien. Le ofrecí esperar un poco más a que llegara, y si no, saldría a buscarlo. Su esposa se quedó un poco más tranquila con mis palabras, sin embargo, yo me fui más angustiado a buscarlo al lugar, pues era obvio que él seguía ahí con esa mujer, y lo peor de todo era que no sabía si se encontraba con vida o no. Llegué a aquella casa, la cual veía cada noche en mis pesadillas. Toqué la puerta fuertemente, pero nadie me abrió, esperé afuera por mucho tiempo, insistí, pero no obtuve respuesta, así que decidí llamar a la policía. Llegaron un rato después y primero crearon un reporte haciéndome preguntas variadas y luego me pidieron atentamente que me retirara del lugar. No lo encontraron ahí, ni a él ni a la bruja. Y desde ese entonces jamás volví a ver a Julián, desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Sin embargo, con el paso del tiempo aún tengo la esperanza de que un día regrese, pero al investigar a fondo sobre este tema me di cuenta de que quizá él nunca volverá, lo cual me hace sentir culpable de tomar esa maldita decisión. Su esposa sigue buscándolo, su hijo cada vez crece más, y yo al mismo tiempo trato de pensar cómo pude haberlo dejado solo con esa mujer, aquella noche fría y despiadada. La culpa corroe mi cuerpo cada noche. Esta no es la única historia, pues existen miles donde la deuda de tener una vida digna se convierte en ser pagada con tu propia alma.
Ancianas en el desierto. El relato que contaré a continuación sucedió cuando tenía apenas 16 años. Hoy ya tengo una familia y de verdad deseo que jamás le pase algo así a mis hijos. Tuve que ir al psicólogo durante un largo tiempo para quitar ese horrible trauma. Todo empezó cuando mis primos organizaron un viaje de fin de año. Ahí teníamos más familia y nos habían invitado a pasar Navidad. Nuestros padres primero no estaban tan convencidos de que nos fuéramos los tres solos, pero mi tía los convenció diciendo que solo sería el trayecto y que cuando llegáramos no nos dejarían solos. Así fue que aceptaron, aunque les preocupaba que teníamos que pasar por el desierto para llegar más rápido. Nos fuimos en el jeep de Benjamín, uno de mis primos, su hermano menor Oscar iba de copiloto y yo iba atrás. Desde que salimos de la ciudad hacía un calor insoportable, pero estábamos animados, sabíamos que la pasaríamos muy bien y aprovechamos para platicar mucho durante el viaje. La música a todo volumen no podía faltar. Los tres estábamos muy contentos y ya queríamos llegar. Salimos a mediodía y llegando al desierto ya eran las 6:30 y con el horario de aquel entonces empezaba a oscurecer. Ese lugar era enorme, no podías ver más que arena y muchos cactus. La carretera estuvo completamente sola por un rato hasta que vimos que atrás venía un camión de helados, la música tradicional sonaba fuerte. Definitivamente, eso era muy extraño, como era que un heladero estuviera ahí donde no había niños y a esa hora. Nos rebasó e hizo sonar su claxon. Los vidrios del vehículo estaban polarizados, pero se veía perfectamente una silueta saludando con la mano. Me dio muy mala espina y se los dije a mis primos. Ellos asintieron con la cabeza. Benjamín dijo que debíamos esperar a que fuera primero y se alejara para poder estar más tranquilos. El camión ya iba delante de nosotros, pero un momento después se dio la vuelta hacia donde estábamos y la música parecía sonar más fuerte que hasta lastimaba los oídos. Nos tapamos con las manos para disminuir el sonido y nos miramos mutuamente. El miedo comenzó a sentirse en todo el jeep, y Oscar intentó marcarle a mi tía, pero no había señal, en el desierto eso era obvio. Cuando el camión estaba a un lado del nuestro, volvió a tocar el claxon. Mi primo menor, muy asustado y molesto, bajó el vidrio y comenzó a decirle groserías para que nos dejara en paz y aunque suene raro funcionó. El heladero se fue derecho y ya no lo vimos de nuevo, nos sentimos aliviados por esto. Un rato después estábamos riendo por lo acontecido, porque mi primo se había puesto agresivo y le agradecimos, porque al parecer ahuyentó a quien quiera que fuera. Ya estábamos cansados y acalorados por todas las horas de viaje, pero el camino del desierto parecía no acabar. Unos metros más tarde vimos algo sorprendente. Era un enorme bar. Las luces estaban prendidas, eran un color rojo intenso y el logo era un símbolo muy extraño. Era una increíble oportunidad de desestresarnos y divertirnos después del largo camino que habíamos recorrido. Benjamín nos dijo que se le hacía inusual que hubiera algo así en medio del desierto donde no había nadie. Le dije que se relajara, que seguro pasaban frecuentemente carros o algo en días festivos. Nos estacionamos afuera del lugar y entramos. Era un lugar tenebroso, pues la luz dentro era tenue y solo había unas cuantas mesas muy viejas. Una señora nos dio la bienvenida con una enorme sonrisa y nos ofreció algo de tomar. Cada quien escogió algo y lo trajo después de un rato. Las bebidas se veían extravagantes y tenían un sabor muy fuerte, en varias ocasiones me parecía que la mía sabía a hierbas. Poco a poco nos fuimos acostumbrando al sabor y al lugar, después de todo no estaba tan mal. Solo éramos nosotros y la señora, que no sé por qué me parecía que cada vez se veía más vieja. Supuse que era el alcohol. Un par de horas después pensamos que debíamos irnos, aunque la verdad era mala idea, porque Benjamín ya estaba algo mareado y era peligroso irnos así. Ya eran casi las 11 de la noche y mi tía ya estaría preocupada por nosotros, ya tendríamos que estar ahí. La señora, que por cierto era muy amable,
Vio que estábamos discutiendo por eso y nos ofreció pasar unas horas atrás del lugar, en su casa. Nos dijo que solo vivía con su hermana y que seguro no tendría problema con que estuviéramos ahí, y que de hecho ya iba a cerrar el bar. Platicamos un rato y llegamos a la conclusión de aceptar la propuesta de la mujer para no tener problemas en el camino. Dormiríamos un rato y seguiríamos manejando cuando nos sintiéramos mejor. Esperamos a que cerrara el bar y le ayudamos a poner los candados. Estábamos algo mareados, pero podíamos caminar bien y estábamos conscientes de todo. La seguimos hasta llegar a una vieja casa de madera que estaba atrás. En el piso había un tapete que citaba "Bienvenidos" y en las ventanas unos pajaritos de cerámica. La puerta era grande y en medio tenía un pentagrama dibujado. Pensé que tal vez algún maldoso lo había hecho. Sacó las llaves y antes de meterlas en la cerradura alguien la giró del otro lado. Cuando se abrió vimos a otra señora, mucho más grande y con un semblante pesado. Se saludaron alegremente y en el momento en que nos miró a nosotros, sentí que lo hacía con repulsión. Su hermana le platicó la situación y ella solo le contestó con un seco "está bien". Nos llevaron a un cuarto en el fondo de esa antigua casa. Todo estaba lleno de polvo, pero caímos rendidos en una cama muy grande que estaba en medio. Nos quedamos dormidos un buen rato, pero desperté antes que mis primos porque tenía mucha sed. Fui por donde habíamos entrado a ver si encontraba a alguna de las señoras, pero no estaban. Así que busqué en los otros cuartos y vi a una de ellas dormida. No quise despertarla, seguramente la otra estaba por ahí. Caminé hacia lo que parecía la cocina y me quedé paralizado cuando vi que la otra viejita estaba parada frente al refrigerador, pero su cuerpo era totalmente diferente, pues sus extremidades eran patas de diferentes animales. Pero eso no era lo peor. Pude ver rápidamente que había una joven amarrada en la mesa, inconsciente, con la ropa rasgada. Me escondí atrás de la pared y seguí observando. La anciana cortó un pedazo del cabello de la chica y lo puso en un cazo gigante que estaba en la estufa. Después le pinchó el dedo y la sangre también la vertió ahí. Después sacó un cuervo muerto de un recipiente y lo puso en la mezcla. Me asusté muchísimo y fui al cuarto donde estaban mis primos. Les dije que teníamos que irnos, ellos no entendían nada, pero les pedí que saliéramos en silencio o esas brujas nos atraparían. Uno de ellos dijo que lo mejor sería esperar a que amaneciera, porque él había escuchado que iban a salir en la madrugada al pueblo y que así podríamos escapar en la camioneta. Faltaba poco para que saliera el sol, así que acepté. Necesitábamos que las viejas se fueran de ahí para poder escapar. Las horas se pasaron lentamente, temía por nuestra vida. Ya quería largarme de ahí. Los teléfonos no tenían señal y la camioneta haría mucho ruido si la tomábamos. Escuchamos luego de un rato que hablaban y después la puerta principal cerrarse. Fui con prisa hacia la ventana y me asomé haciendo la cortina de lado. Ellas subieron a un pequeño carro negro ya muy viejo y se fueron. Llamé a los chicos y fuimos afuera por la camioneta, pero para nuestra sorpresa todas las llantas estaban ponchadas. El miedo no cabía en nuestro cuerpo. Volvimos adentro y buscamos un teléfono con señal o algo que nos ayudara a salir de ahí. Vimos que había una vieja cochera y entramos. Los tres nos miramos al mismo tiempo cuando vimos que ahí estaba el carro de helados que habíamos visto la tarde anterior. Al parecer las brujas utilizaban ese vehículo para cazar a sus víctimas. Era la única opción. Buscamos las llaves por todos lados y las encontramos en un cajón. Subimos, y yo que estaba atrás estaba a punto de vomitar, cuando vi que en los botes en los que debería haber helado había animales muertos y sangre. El piso del vehículo estaba lleno de pentagramas y símbolos que no entendía. Luego encontré una pequeña libreta que tenía muchas recetas. No eran recetas de comida normal, tenían los pasos para ser más joven y bella, para vivir más, para volar, para robarle las extremidades a los animales, para robarle el alma a un bebé, para entregarle al demonio el alma de alguien más, para que concediera favores y muchas más atrocidades.
Ya íbamos llegando a la ciudad cuando escuchamos algo caer en el vehículo. Me asomé por la ventana y vi a las dos ancianas flotando al lado. Sus pies se elevaban con facilidad y sus risas eran demasiado escandalosas. Nos gritaron maldiciones, pero Benjamín manejó rápido hasta llegar a la ciudad. Paramos y le marcamos a mi tía para que fuera por nosotros. Estaba muy preocupada, nos dijo que había estado pensando en por qué habíamos tardado tanto y por qué no contestamos las llamadas. Le dije que ya tendríamos tiempo para explicarle, pero que por favor fuera por nosotros. Llegó al cabo de una hora y nos fuimos ya más tranquilos. Le contamos a la policía lo de la chica, pero cuando llegaron al lugar no había nada. Esa experiencia no nos dejó disfrutar de los siguientes días, y menos cuando la última noche mi tía nos dijo que nos había llegado una carta. No tenía remitente, pero nuestros nombres estaban ahí. Creí que quizás sería de mis tíos o de mis padres. La abrimos, el papel estaba arrugado y hasta amarillo por el paso del tiempo, en él se podía leer lo siguiente. Sabemos dónde están y ya vamos por ustedes. Oscar comenzó a temblar de miedo, eran ellas. Ellas habían escrito eso, sabían que estábamos ahí, y toda mi familia corría peligro. Esa fue la peor noche de mi vida. Ninguno de los tres pudimos dormir, ya le habíamos contado a mi tía, y había rociado agua bendita por todos lados. Al otro día no pasó nada, y tampoco los demás días, ni los siguientes años. Hasta hace una semana que me marcó Benjamín, y me dijo que había llegado otra carta a su casa, que decía: ya vamos por sus hijos. Temo por la seguridad de mis pequeños, y más porque los últimos días escuché pisadas en el techo e incluso risas. Decidí bendecir mi casa, y por supuesto a mis hijos. Me arrepiento tanto de haber ido a ese bar. Salvando bebés de las brujas. Hace ya muchos años tuve una terrible experiencia que quisiera compartir. A pesar del tiempo no logro olvidarla. Tenía 13 años y ayudaba a mi tía, quien era la partera de un rancho ubicado en Hidalgo, México. Ella se encargaba de traer a los niños de aquel lugar al mundo sanos y salvos, y cuidaba las vidas de las madres también. Me había quedado sin mis padres a los 5 años, así que ella me había adoptado, yo la acompañaba a todos lados, siempre me decía que estaba agradecida de tenerme, pues era su compañía, ya que nunca había podido tener hijos, y tampoco se había casado. Me encantaba cuando me contaba historias o me enseñaba a cocinar. Me encantaba vivir ahí, aunque se decía que aquel lugar estaba infestado de brujas y nahuales, pero nadie de ahí había tenido un contacto directo con alguno de estos seres, o vivió para contarlo. Una ocasión acompañé a mi tía más lejos de lo normal, para ayudar a doña Lucía a que su bebé naciera sin complicaciones, pero este venía enredado en su cordón umbilical. Mi tía estaba muy preocupada, pues la situación se le había salido de las manos por varios minutos, pero al final lo resolvió. Fue un parto muy complicado y riesgoso, pero gracias a ella, el niño nació sano y salvo. La madre estaba muy agradecida y feliz de tener a su primer hijo en brazos. Mi tía atendió toda la noche ese caso y nos despedimos cuando ambos estaban bien y seguros. Recuerdo que esa vez salimos camino a casa y ya se escuchaban los gallos cantando. Nunca habíamos tardado tanto con un parto y mucho menos habíamos regresado al amanecer, pero teníamos la satisfacción de haber salvado una vida. Mientras caminábamos pudimos escuchar, casi toda la madrugada, graznidos de aves y el famoso silbido a lo lejos de las brujas, cosa a la que no le dio mayor importancia mi tía. En ese rancho se acostumbraba a que después del nacimiento del bebé su partera siguiera visitando al niño, hasta que a éste se le cayera totalmente el cordón umbilical y comenzara a comer alimentos sólidos. En esos años no entendía el porqué de esa costumbre, pero cuando lo descubrí nunca lo saqué de mi mente. Visitar a todos los bebés que mi tía ayudaba a nacer parecía algo muy difícil, pero ella lo hacía como si nada. Casi siempre iba con ella,
pero 2 veces fue a visitar sola a la madre primeriza para saber que todo marchaba bien. Me acuerdo perfectamente de ese día, que me dijo que la acompañara de nuevo a ver a doña Lucía y a su bebé, para ver que los dos estuvieran bien. Me dijo que esa sería la última visita, ya que esa semana el niño comenzaría a comer papillas y su trabajo estaba por concluir. Llegamos al hogar y al primero que revisó fue al recién nacido, lo cargó y platicó con la madre un buen rato, que ni noté que ya había llegado la noche. En voz baja le comenté que sería tarde cuando llegáramos a casa y que debíamos irnos. Segura de que todo iba bien con la madre y el hijo, dio por terminado su trabajo. El padre de la criatura le agradeció por todo y le pagó lo que habían convenido. Nos acompañó hasta la puerta y nos recomendó tener cuidado, pues ya era tarde y el camino podría ser peligroso. Salimos ahí cuando la luna ya había salido, y como estábamos lejos de casa, debíamos caminar alrededor de 1 hora. Ya eran más o menos las 9 de la noche, y en esos años aún no había luz en las calles, solo nos alumbrábamos con candiles. Mi tía se veía muy satisfecha con su trabajo, y me venía contando todo lo que sintió cuando vio que el cordón del bebé estaba enredado. Pasamos por un largo terreno lleno de enormes árboles, fue ahí donde escuchamos algo extraño. Era como el aleteo de un ave, pero muy grande, y después un chillido de la misma. Unos segundos después, una enorme bola de fuego estaba frente a nosotros para después moverse a lo más alto de uno de esos árboles. Sentía la tensión de mi abuela, pero ni se inmutaba. Se estaba haciendo la valiente. Me dijo que aquello eran brujas, algo del diablo, pero que tenía décadas que no se dejaban ver o se manifestaban con algún ser humano, porque sin duda llamarían la atención. Sabíamos que esas bestias estaban furiosas, pues emitían un ruido agudo que nos lastimaba. Abracé aterrada a mi tía, la cual se seguía haciéndola fuerte. Todo empeoró cuando vimos a esa bola de fuego convertirse en una hermosa mujer de cabello negro, con un rostro perfecto, y bajando lentamente de aquel árbol, viéndonos con odio. Poco a poco la mujer se empezó a transformarse ahora en un asqueroso y enorme guajolote con los ojos inyectados de sangre y unas garras que cortaban la hierba de aquel lugar de lo afiladas que estaban. Yo temblaba del miedo y mi tía no me soltaba, podía escuchar su respiración agitada y sentir su preocupación. Me dijo que si aquel ser se acercaba, que corriera y que la dejara ahí, que era mejor que me salvara y no viera atrás, que esas cosas eran del demonio y nosotros no podíamos hacer mucho. Los ojos de esa cosa eran odio puro, y con toda la razón del mundo, pues nosotros interrumpimos sus horribles propósitos con los bebés del rancho. Mi tía era encargada de que los niños sobrevivieran, y los que no lo conseguían por extrañas circunstancias, en realidad es por culpa de esas brujas. Ella sabía que no podríamos salir vivas de allí, porque otras 3 bolas de fuego se unieron a esa bruja y nos rodearon. Mi tía me abrazó fuerte, sentí que me pedía perdón por llevarme a mi propia tumba, pero el mal estaba hecho, y ahora teníamos que hacer algo antes de que llegaran más. Retó a las brujas, les gritó y comenzó a pedir a Dios por la salvación de nuestras almas. Cerramos los ojos esperando nuestro horrible destino, pero en ese momento una luz nos deslumbró y se acercó hasta donde estábamos. Era el esposo de doña Lucía, quien venía con un enorme machete y sus perros, quienes ahuyentaron a esas aterradoras brujas, las cuales se perdieron entre los árboles. Todos corrimos rápido a la casa de los esposos, y después de estar seguras gracias al Señor, nos regalaron té, y le agradecimos infinitamente al esposo. Después mi tía bañó al bebé con agua y sal. Segundos más tarde pudimos escuchar aves furiosas afuera, eran las brujas quienes estaban enojadas, porque su objetivo estaba bloqueado, decían que la sal las envenena y ahora ya no podían hacer nada para llevarse al bebé. Doña Lucía estaba muy asustada y nerviosa, tomó a su bebé en brazos y ya no quería soltarlo, temía que vinieran por él, pero mi tía la tranquilizó diciéndole que eso no pasaría. A esa edad ver todo eso había sido lo peor para mí y me había puesto mal, me dio calentura y hasta me puse a llorar. Pero luego de un rato dijeron que sería seguro salir,
porque las brujas ya no andaban por ahí. La verdad, yo ya no quería salir de ahí y caminar por donde habíamos visto a aquellos seres del mal, pero el Señor nos dijo que al salir el sol, nos acompañaría hasta nuestra casa, pero que primero tenía que proteger a su hijo. Puso unas velas blancas cerca de su puerta y regó sal también, diciendo un versículo de la Biblia, por si esas asquerosas bestias sedientas de sangre volvían. El Señor cumplió su palabra y nos dejó sanas y salvas en la casa. Le dimos las gracias y se fue. Volvimos varias veces a visitarlos y las brujas nunca más se aparecieron cerca. Nunca olvidaré esa horrible experiencia, no he vuelto a vivir algo similar, gracias a Dios. Incluso en estos tiempos que mis amigos ya tienen hijos, siempre les digo que deben cuidarlos mucho, porque esos seres siempre están al acecho cuando saben que hay bebés cerca. Mi tía ya murió hace varios años, pero siempre la recuerdo como una mujer extraordinaria y muy valiente. Me llevaba a todos lados a donde iba y aprendí mucho con ella. Incluso he ayudado a varias mujeres a tener a sus bebés y a cuidarlos de aquellos seres que quieren venir por ellos. Muñecos bailarines. Por el año 1975 mi hermana y yo nos mudamos de Veracruz a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Al principio nos costó un poco adaptarnos, pero después ya sentíamos la ciudad como nuestra. Salíamos todos los viernes a bailar a las discos de esos tiempos, nos divertíamos mucho y poco a poco fuimos conociendo más gente y haciendo más amigos. Nuestra educación concluyó en la secundaria, así que a pesar de tener 20 y 18 años, solo nos dedicábamos a trabajar. Mi hermana Mercedes siempre tuvo muchos pretendientes a cualquier lugar que iba, todos la volteaban a ver. Tuvo uno en particular, llamado Luis, que estaba casi obsesionado con ella, siempre le enviaba regalos, flores, chocolates, tarjetas e incluso vestidos muy caros. Ella siempre decía que no le interesaba ese chico, le parecía prepotente y muy presumido, además que era mucho más grande que ella. Salimos un par de veces con él y sus amigos a bailar, pero siempre terminaba enojado o triste, porque Mercedes siempre le decía que lo único que quería de él era su amistad, es por ello que dejamos de frecuentarlo. Tiempo después, mi hermana conoció a otro chico, un nuevo empleado del restaurante donde trabajamos, quien le parecía encantador y muy atento. Le daba detalles a sus posibilidades, una rosa que había cortado de algún jardín, un chocolate o cartas que él mismo escribía. Ella estaba muy feliz, salían casi todos los días después del trabajo, por café o helado. El chico se llamaba Alberto, estaba trabajando para poder pagar la universidad a la que se quería ir. Seguíamos saliendo los viernes a divertirnos, ya no habíamos visto a Luis, pero le seguía mandando regalos a Mercedes. Había ocasiones en donde me regalaba los chocolates o los vestidos, porque no quería saber nada de él, simplemente no era su tipo. Pero en una de esas salidas encontramos a su obsesionado pretendiente. Hablaron y ella volvió a repetirle que no quería nada con él, y hasta le platicó que ya estaba saliendo con alguien más. No sabría el error que había cometido hasta unas semanas después. Esa noche Luis estaba que echaba chispas, estaba furioso, le dijo que no podía estar con nadie más porque era de su propiedad. Mi hermana se burló en su cara y me dijo que nos fuéramos de ahí. Llegamos a casa y me contó todo con detalles. Una semana después tuvimos un inconveniente en el trabajo, porque Mercedes se había equivocado en una orden y el jefe la había despedido de la noche a la mañana. Después de ya casi un año ahí se deprimió, le gustaba muchísimo su trabajo y más porque estábamos juntas. Los días siguientes, ella se quedaba en la casa mientras que yo iba a trabajar. Varias veces a la semana me esperaba cerca del parque para ir a comer. Uno de esos días me tocó presenciar una escena muy desagradable. Luis había encontrado con Alberto a Mercedes y este muy enojado lo golpeó y le dijo a mi hermana que se arrepentiría por no haberle hecho caso. Nos quedamos muy espantadas y llevamos a Alberto al hospital.
No pasó nada grave con él, ese mismo día pudo irse a descansar. Mercedes estaba muy apenada y le pidió una disculpa que él aceptó sin problema. Pero esa noche todo cambiaría para mal. Vivíamos en un pequeño cuarto en Tacubaya, teníamos una litera, yo dormía abajo y ella arriba. Éramos muy unidas e inseparables, pues solo nos teníamos la una a la otra en esa enorme ciudad. Teníamos muchos peluches alrededor de la litera, de los que nos habían regalado en el pasado, y el cuarto aunque fuera de día se veía muy oscuro, porque no había ventana que diera hacia la calle. En esa ocasión, después de llevar a Luis a su casa, regresamos exhaustas por todo lo que había pasado, así que nos bañamos y nos acostamos a dormir. Ya estábamos dormidas cuando más o menos a las 12 de la noche escuchamos que alguien tocaba la puerta. Se nos hizo raro, porque la dueña de la casa no estaba y los otros inquilinos no se llevaban con nosotros. Pensamos que tal vez era una emergencia, fui a abrir, pero no había nadie. No podía haber sido obra de mi imaginación, porque Mercedes también lo había escuchado. Me volví a acostar, pero volvieron a tocar la puerta unos segundos después, esta vez más fuerte. Salí enojada y vi para todos lados buscando a quien estuviera haciendo sus bromitas. No había sido un buen día y ese tipo de cosas era lo que menos necesitábamos. No vi a nadie por ningún lado y le dije a mi hermana, ella me recomendó que me acostara e intentara dormir, que no hiciera caso a eso. Tenía razón, era la mejor opción. Me relajé y cuando estaba a punto de dormir algo pasó. Uno de los peluches que funcionaban con pila comenzó a cantar. Era un osito cariñosito que le habían regalado a Mercedes un año antes y ya tenía mucho que no escuchaba su fastidiosa voz. Ella se levantó de la cama y bajó a ver al oso, lo revisó y se dio cuenta de que ni siquiera tenía pilas. ¿Cómo era que estaba cantando? Algo asustada me pidió dormir conmigo, yo acepté sin problemas y ya no pasó nada más. Al día siguiente se levantó sintiéndose muy mal y con muchos granitos en los brazos, como si algún bicho la hubiera picado. Me dijo que tenía dolor de cabeza y de cuerpo, como si hubiera corrido un maratón. Le dije que podía quedarme a cuidarla si era necesario, pero no quiso para no molestar. Le di una pastilla para el dolor y me fui preocupada al trabajo. La jornada pasó rápido y cuando llegué a casa, vi a Mercedes en un rincón del cuarto, hecha bolita, como si hubiera visto un fantasma, estaba pálida y las gotas de sudor rodaban por su cara, aunque hacía mucho frío. Le pregunté que si estaba bien y me dijo que no, que algo la estaba persiguiendo. Le pedí que me contara a qué se refería y me dijo que era una mujer, que la había visto en el cuarto, que tenía el cabello despeinado, estaba en bata y que se reía de ella. Me contó que toda la mañana desde que me fui, esa mujer estaba en una esquina y que no se había ido hasta ese momento que llegué. Tenía que creerle, ella jamás me mentiría sobre algo así, pero en un momento pensé que a lo mejor solo estaba delirando porque tenía mucha calentura. La abracé y le prometí que todo estaría bien, que al siguiente día me quedaría a cuidarla y que en ese momento iríamos al doctor, aunque no quisiera. Estaba como ida, pero la ayudé a cambiarse de ropa y nos fuimos al doctor, donde le hicieron varios estudios. Aparecía que no tenía nada, que estaba perfecta de salud. Pero era imposible. Luis fue a verla a la casa y le llevó todo lo que pudo para que se mejorara. Platicaron un rato mientras yo iba por algo de comer, y cuando regresé, mi hermana se había desmayado. Al día siguiente me quedé cuidándola, pero se fue a la esquina de nuevo llorando porque según ella había algo ahí. Le pregunté qué era lo que veía, y me dijo que veía a un monstruo. Yo no veía nada, pero estaba muy preocupada por ella y por su salud. Le conté a la dueña de la casa y me dijo que lo mejor sería llevarla con un brujo o curandero para que le quitara todos sus males. Me recomendó uno y al día siguiente la llevé a primera hora. Cada vez se veía y sentía peor, su salud había empeorado muchísimo. Cuando llegamos nos encontramos con un señor de edad avanzada que nos recibió muy formalmente.
Nos pidió que le contáramos todo lo que había pasado y posteriormente sacó su tarot y comenzó a interpretarlo. Dijo que quien le estaba haciendo brujería era alguien que conocía muy bien y que tenía mucho rencor hacia ella. La habían enterrado en el panteón y por eso se sentía tan mal, porque la querían muerta. Le dijo que él podía ayudarla, pero que sería complicado. Tendría que ir todos los días a que la limpiara y a que intentaran saber en qué panteón era que la tenían, para que la fueran a desenterrar. Los días siguientes fueron muy pesados, porque yo tenía que ir a trabajar porque ya había faltado mucho, entonces mi hermana tenía que quedarse en casa sola. La vez que todo se salió de control, fue cuando llegué y encontré todos los peluches tirados en el piso, le pregunté qué había pasado, y me dijo que los muñecos se habían bajado de la cama y que habían estado caminando y bailando, que también habían hablado y la había maldecido. No podía creer aquello, pero hice que sí le creía. No quería molestarla. Así que acomodé todo de nuevo y no dije nada más. Cuando llegó la noche, volví a escuchar que alguien tocaba la puerta y no había nadie. Me volví a acostar hasta que me quedé dormida, pero algo me despertó unos minutos después. Abrí los ojos y vi a uno de los muñecos acostado en mi pecho. Cuando estaba a punto de quitarlo, el peluche se movió y se paró sobre mí. Y cuando vi todos los muñecos yacían en el piso, caminando como si fuera lo más normal del mundo. En el momento en que notaron que los había visto empezaron a gritarme. No aguanté más y me desmayé de la impresión. Mi hermana estaba dormida, así que no presenció eso ni se dio cuenta de que me desmayé. A la mañana siguiente acomodé todo de nuevo y fui a buscar personalmente a los panteones a ver si de casualidad encontraba algo. Sabía que quien había hecho eso había sido Luis, por sus celos enfermizos, era el único capaz. Así que les pregunté a los cuidadores de varios panteones que si habían visto a aquel tipo, hasta que uno me dijo que sí. Le conté todo y muy amable me llevó a donde dijo que lo había visto remover la tierra y efectivamente ahí estaba un muñeco con la foto de mi hermana y sustancias extrañas. La llevé con el curandero y quitó todo lo malo de Mercedes. Nos dijo que quien había hecho ese trabajo era una bruja muy poderosa y que aunque ya estuviera deshecho, teníamos que tener cuidado. Gracias a aquel señor, todo marchó bien. Después de eso, mi hermana se recuperó y pudo trabajar de nuevo. Relatos escritos por Liz Rayón.